Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Álvaro Ramírez Aluja, profesor de la Universidad de Chile y miembro fundador del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. De acuerdo. ¿Qué actividad estamos realizando el día de hoy, profesor? Estamos participando del Congreso Internacional en Transparencia y Gobierno Abierto acá en Bogotá. De acuerdo. Háblanos un poco, por favor, sobre el tema de transparencia. En Chile, ¿cómo se maneja? ¿Cómo es la dinámica del territorio, del país, sobre el tema de las políticas de transparencia, de las metodologías que utilizan en su territorio? Bueno, en Chile tenemos un marco normativo bastante robusto en temas de transparencia y de acceso a información pública. Tenemos la ley 20.285, que ya cumplió el año pasado 10 años, y un Consejo para la Transparencia, que es el que supervigila el cumplimiento de esta ley. La verdad es que en términos de transparencia tenemos avances bastante sustantivos, tenemos un portal, están las solicitudes de acceso, y a nivel local, digamos, la ley ha sido muy utilizada por los propios vecinos y las vecinas para poder tener mayor incidencia en la formulación e implementación de políticas públicas. Y bueno, y en paralelo a eso, como los temas de transparencia siempre tienen esta otra cara que tiene que ver con participación, tenemos desde el año 2011 una ley de participación ciudadana, la 20.500, que entrega un rol muy importante a las organizaciones de base, entre ellas las juntas de vecinos, justamente a partir de la figura de la creación de los consejos de sociedad civil. Todo servicio público en Chile tiene que tener un órgano que tenga representación de organizaciones de base o que tengan algún interés en la política pública del organismo respectivo. De acuerdo. Tiene bastante experiencia en la región sobre el tema de la transparencia, todo este tema digital, de esos acceso a esos contenidos públicos. Según su experiencia y lo visto hoy en el panel, ¿cómo ve a Bogotá? ¿Cómo ve a nuestro territorio con referencia a otros territorios de Latinoamérica? A ver, yo primero reconocer el esfuerzo sistemático que ha venido desarrollando Bogotá, no solamente de la veeduría distrital y todos los esfuerzos que han hecho como municipalidad, como gobierno local, sino que yo diría que, claro, hay un compromiso, ¿no? Hay una ambición de instalar esto, de que efectivamente se institucionalice el tema de gobierno abierto, transparencia, participación, rendición de cuentas. Y yo creo que, claro, el gran desafío en el contexto actual que está viviendo Bogotá hoy día de las próximas elecciones que van a tener es cómo a eso se le da continuidad, cómo el tema de gobierno abierto, de transparencia, pasa de ser un tema del gobierno de turno, digamos, local, a un tema más que trascienda, digamos, de un gobierno a otro, y que se transforme en una práctica de gestión, en un estilo de hacer no solamente política pública, sino que un trabajo más colaborativo con la ciudadanía, ¿no? Porque tal como lo veíamos en el panel, yo diría que el gobierno abierto tiene mucho que ver con pasar de un paradigma donde el gobierno trabajaba para la ciudadanía a un modelo o un enfoque donde el gobierno trabaja con la ciudadanía. Y eso supone trabajar con el tejido social, con la vecindad, con los distritos de manera mucho más directa, más horizontal, menos desde la asimetría que el mismo poder tiene, ¿no? Y por eso, cuando hablamos de gobierno abierto, hablamos de apertura institucional radicada en una nueva relación entre gobernantes y gobernados, ¿no? Entonces, yo veo a Bogotá en un buen camino, pero claro, el desafío es cómo esto se le da continuidad y se mantienen los ejercicios y el trabajo bastante bien hecho que han hecho hasta ahora. De acuerdo. Chile ha pasado situaciones muy ácidas, la dictadura muy fuerte. Eso ha dejado huellas muy fuertes, muy abiertas en la sociedad. Este tema de la información, a raíz de todas esas situaciones inadecuadas, donde el poder absoluto coloca unos límites y unos parámetros donde qué puede dar a conocer al público y qué no. En este momento, hoy en día, Chile, después de todas esas experiencias buenas, malas, ¿cómo está con relación a ese tema de la transparencia y rendición de cuentas? Lo que pasa es que esto, más allá de los procesos dolorosos que en algún momento tuvimos en mi país y que, bueno, todavía tenemos, hay muchas heridas abiertas todavía, ¿no? Pero yo diría que hoy día, más allá del ámbito, digamos, del tema más político, hay una mayor conciencia de que la información pública es un bien público, ¿no? y que la ciudadanía tiene derecho a saber, ¿no? No solamente por los temas de rendición de cuentas, sino que porque en la mayoría de los casos nosotros como ciudadanos, ciudadanas, tomamos decisiones a partir de información pública, ¿no? Yo diría que hoy día hay una mayor conciencia de eso. Creo que, tal como pasa acá en Colombia, pero también en otras partes, en Chile hemos sido mucho más conscientes en estos años del poder que tiene la información para poder contrarrestar al flagelo que supone la corrupción, ¿no? El abuso de poder, la asimetría, ¿no? El conflicto de intereses y todo tipo de
digamos, prácticas que atentan contra el bien común, ¿no? Y contra el mal uso de los recursos públicos. Entonces yo diría que hoy día hay mayor conciencia, es un trabajo que nunca está terminado, es un trabajo que uno tiene que estar desarrollando permanentemente, y creo que el gran desafío es seguir insistiendo de que la información pública es un derecho llave, ¿no? Que permite que la gente pueda acceder a mejor calidad de la educación, vivienda, salud, etcétera, ¿no? Y yo creo que Chile, claro, tiene digamos, una plataforma institucional bastante sólida, bastante robusta, pero es necesario seguir trabajando, haciendo pedagogía y sobre todo educando. Yo diría que aquí hay un tema de cambio cultural que es de mediano a largo plazo, ¿no? Y en ese camino vamos trabajando en estos años. De acuerdo, aquí en Colombia existe la organización social más grande del país, es la Acción Comunal. Tenemos 4 niveles, 65.000 juntas de acción comunal, 8 millones de afiliados. Usted me comentaba algo de las juntas vecinales. Cuénteme, por favor, un poco cómo es esa dinámica de las juntas vecinales en Chile. Sí, bueno, en Chile tenemos una larga tradición de participación ciudadana, sobre todo vinculada a lo que fue la dictadura, ¿no? Las ollas comunes, la horizontalidad, la solidaridad que se armó en las poblaciones, digamos, vinculadas justamente con el tejido social y el capital social. Y bueno, a propósito de lo que comentaba antes de la ley de participación ciudadana, ahí hay un vehículo hoy día a nivel comunal de que las organizaciones de vecinos, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los centros que aglutinan, digamos, a gente, a mujeres, género, etcétera, tengan una incidencia directa en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en el territorio, ¿no? En Chile a eso le llamamos los COSOC, los consejos de sociedad civil, que efectivamente son una herramienta que permite catalizar, digamos, el interés de la gente y la incidencia de los vecinos y las vecinas en las políticas públicas en el territorio, ¿no? Yo creo que cada caso tiene sus peculiaridades, su contexto, pero en Chile tenemos obviamente que una dinámica social bastante potente, pero que también tenemos que seguir trabajándola, ¿no? Porque hoy día hay una sensación de apatía, mucho más de descrédito de la política, y muchos ciudadanos se alejan, ¿no? de la política y no participan directamente. Entonces yo creo que permanentemente tenemos que ir repensando los espacios de participación, porque creo que más allá de tener la ley, la participación ciudadana no se logra por decreto, no es porque existe una norma, sino porque hay un interés, porque hay una preocupación, porque hay de alguna manera una motivación a poder crear valor público, ¿no? Y en ese sentido creo que esto pasa incluso por incorporarlo de manera mucho más protagónica en los colegios, en las dinámicas que hoy día se dan en distintas esferas de la sociedad. Pero yo diría que son casos más o menos similares, digamos. O sea, la ciudadanía necesita canalizar su interés a través de espacios de participación mucho más institucional. De acuerdo, cuando hablamos de esos canales, de esa información, vivimos en una sociedad en donde usted busca en Google, en Tío Google, y usted encuentra lo que usted quiera. Sí. Crear una bomba atómica, crear un zapato, pero vivimos en una sociedad desinformada. ¿Cómo hacer para que ese ciudadano del común, para que esas organizaciones que están organizadas, valga la redundancia, están trabajando en comunidad, realmente se informen y con argumentos más no con sentimientos, generen los diferentes puntos de vista para cambiar o para aportar su granito de arena junto con la institucionalidad para el bienestar general? Ahí lo fundamental tiene mucho que ver con, nuevamente, insistir en reconocer a las organizaciones de base, en trabajar justamente con el reconocimiento del rol que ellos tienen tan importante en la democracia, y sobre todo el tema de lo presencial. O sea, las redes sociales hoy día son una herramienta, el tema de tecnología es una herramienta, pero no hay que perder el espacio presencial. Los presupuestos participativos, por ejemplo, son una herramienta excelente de participación y de incidencia de la ciudadanía en las políticas públicas. De acuerdo. Para finalizar, un mensaje a ese ciudadano del común, para que ese tipo de iniciativas se repliquen en otras regiones del país, veredas, corregimientos y, por qué no, del mundo. Bueno, la verdad es que yo diría que hoy día Gobierno Abierto y los temas de transparencia, los temas de participación ciudadana son parte de una posibilidad, ¿no? De tratar de generar mayor bienestar en nuestras poblaciones, de tratar de vivir lo que es el flujo de la democracia, no como una elección cada 4 años, sino que como una forma de construir de manera corresponsable, colaborativa, un bien colectivo para todos. Así que yo los invito a que se tomen en serio esto, a que los temas de gobierno abierto son una responsabilidad ciudadana, no solamente de nuestros gobernantes, y a seguir avanzando justamente en este tema de trabajo colaborativo. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparten estos videos en YouTube y agradecemos su amable atención. Que les vaya muy bien.